Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible, en donde, por supuesto, así como este y en todos los anteriores y los que van a venir, vas a encontrar información que posiblemente resuene contigo, posiblemente ya la hayas escuchado y quieras reforzar, posiblemente sea un paso más que necesites para lo que la intención de este podcast es que te encuentres a ti mismo, te encuentres a ti misma sabiendo que hay infinidad de caminos que podemos recorrer y la intención a través de esta plataforma virtual es que puedas encontrar respuestas ante esas preguntas que hasta el día de hoy, sin haber profundizado, no has llegado a conclusiones, y es por eso que entrevistamos aquí en plataformas como Ineludible a diferentes expertos de diferentes técnicas, herramientas para ayudarnos precisamente a encontrar esa guía, a encontrar esos colores que van moldeando nuestra existencia. Y el día de hoy tengo un tema bastante interesante porque pues han sido ya cerca de 8 capítulos en promedio los que he tocado y abordado todo lo que son temas psicodélicos, desde las experiencias con psilocibina, experiencias con LSD, experiencias con ayahuasca, experiencias con bufo y demás, pero considero yo que es de vital importancia que no nada más es saber lo que vamos a hacer cuando deseamos o sentimos ese llamado de querer asistir a alguna de estas ceremonias, pero algo importante es, ok, y después de esto, ¿qué sigue? Para mí es por eso muy importante que en los podcasts pueda entrevistar a expertos que nos digan, ok, ya viviste esto, fue lo que fuiste creando y resonando, bien, ahora vamos a ver qué vas a hacer con eso o qué puedes hacer con eso o cómo. La intención es integrarlo justamente en tu vida diaria. Y el día de hoy precisamente el tema es hablar de terapias de integración psicodélica, que son en sí mismo un enfoque, digamos, terapéutico que está diseñado para ayudar a las personas a procesar y comprender las experiencias psicodélicas que han tenido. Y por supuesto, pues las sustancias psicodélicas son sustancias que llegan a alterar la percepción, el pensamiento y la conciencia, como es el uso del LSD, la psilocibina, el DMT, entre otras más. Así es que estas sustancias a menudo provocan, para quienes no han tenido la experiencia, pues sensaciones de profunda introspección, espirituales y por supuesto emocionales, y algunas personas pueden encontrar pues un tanto difícil poder interpretar y poder complementar lo que han vivido, y para eso hoy quiero presentarte a mi invitado especial, a quien agradezco que haya cedido estos minutos para la entrevista, porque ya llevábamos varias veces tratando de concretar y no lo hacíamos. Te presento al experto maestro Jackie Andrés Martínez. Hermano, muchísimas gracias por aceptar la invitación y que estés aquí con nosotros para compartir este tema que se me hace de vital importancia. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Pues estoy contento de que por fin se nos hizo, precisamente, contento de que estábamos coqueteando con esta idea de tener esta conversación ya desde hace, yo creo que como más de un mes, y nada que encontráramos la mejor oportunidad. Entonces, lo primero es que me siento muy contento de compartir con la gente con la que normalmente tú compartes, porque sé que es gente, como tú bien dices, que está interesada en profundizar y no quedarse como simplemente con una duda o simplemente con una idea, sino que tiene ganas de profundizar y tiene ganas de entrarle realmente a comprender un poco más de todo lo que es el misterio de la conciencia y de sus posibilidades. Gracias, Jackie, hermano. Hay algo con lo que siempre abro todos mis episodios, porque tú sabes, de repente cuando uno ya está en el camino y lleva años y ya tiene cierta experiencia, hay mucha gente que lo sigue porque pues encuentra algo, una respuesta, una luz, de una conferencia, lo que sea. Y lo que quiero preguntarle, o lo que hago siempre con cada invitado, es si ha habido o hubo algo en tu vida, antes regresando un poco al pasado, ¿sabes? En un momento turbulento, oscuro, de enfermedad, de dolor, que quizá estuviste en el lado donde quien te está escuchando busca respuestas, tú estuviste antes y empezaste a recorrer hasta que llegaste al camino de la experiencia que ahora tienes. Quisieras compartirnos algo del Jackie, no el terapeuta, sino el Jackie humano que padeció, sufrió para ahora hacer lo que hace. Pues fíjate, no estoy muy seguro de que sea muy pasado. Creo que sigue siendo muy presente. Lo que puedo compartirte y compartirle a la gente que nos escucha, que nos ve, es que
toda mi vida, desde niño, me he sentido un poco rarito, ¿sabes? Me he sentido como que no encajaba o como que no era yo tal como eran mis amigos o tal como eran mis compañeritos de clase, etcétera, etcétera. Siempre me sentí un poco diferente, un poco distinto. Y obviamente lo que tendía a pensar es que si era diferente y si era distinto es porque yo estaba mal. Había algo que estaba mal en mí y por eso es que yo era diferente. Entonces me volví originalmente o inicialmente muy tímido porque sentía que abrir o a contar o dejar que los demás vieran lo que yo pensaba, lo que yo sentía, era campo abierto para que todos se dieran cuenta de lo diferente que yo era y pudieran juzgarme, criticarme, atacarme, agredirme, etcétera, etcétera. Por supuesto que además esto se reforzaba porque había ocasiones en que me atrevía a decir un poco de mí y sí recibía muchas veces, no siempre, pero muchas veces recibía juicios, críticas, ataques, burlas, etcétera, etcétera. Entonces, eso de alguna manera me marcó, déjame decirlo así, pero siento que no se me ha ido. Siento que todavía hoy de repente lo vuelvo a sentir, lo vuelvo a vivir, esta sensación de no encajar del todo, de no saber exactamente cuál es mi terreno, cuál es mi espacio, y entonces atender a retraerme y a no presentarme de una manera más abierta, más honesta, o incluso a tener que apoyarme en ciertos aspectos no tan directamente humanos, sino más desde la bata blanca del médico, ¿no? A ponerme roles para poder de esa manera sentirme protegido, sentirme validado, etcétera, etcétera. Eso es algo que lo he sentido siempre y que me ha llevado a muchas de mis búsquedas. Es lo que me llevó a estudiar psicología, es lo que después me llevó también a estudiar filosofía, es lo que me llevó a estudiar mi maestría, mi doctorado, lo que me llevó a estudiar las diferentes formaciones terapéuticas en las que he estudiado, etcétera. Mucho tiene que ver esto mismo. De hecho, hoy en día yo formé un centro de estudios, tengo un instituto en México que se llama Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Y hoy en día sé, ya lleva 20 años este centro, pero hoy cada vez más me es muy evidente que formé este centro para tener un lugar en donde no me sintiera tan raro, para tener un lugar en donde sintiera que pertenecía, porque como no sentía que pertenecía en ningún lado, pues puse mi propio lado, ¿no? Inventé mi propio lugar para sentirme que verdaderamente podía pertenecer y verdaderamente podía sentirme acogido y bienvenido. Tuve la fortuna de rodearme de gente que me quiso y que me ayudó, por supuesto, y con los cuales ahora continúo compartiendo con muchos de ellos. Y entonces, eso es algo que me cobija y que me ayuda, y por supuesto que he sentido un desarrollo y he sentido que me ha ayudado a estudiar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la experiencia psicodélica, todo lo que he estudiado de terapia, me ha ayudado mucho en mi vida personal, mas no podría decir prueba superada, ¿sabes? Creo que es algo que todavía vivo de vez en cuando. Afortunadamente para mí, ya no tan intenso ni tan seguido como lo experimentaba antes. Pero de vez en cuando asoma su cabecita de que sigue por ahí. Dicen por ahí, querido hermano Jackie, que cuando no encajamos en el mundo y creemos que el mundo nos está excluyendo, es porque viéndolo desde otra perspectiva, es necesidad de crear un nuevo mundo a partir de nuestra propia existencia, cosmovisión, y es lo que entiendo que ahora tú has hecho. Quiero preguntarte ante esto, y gracias por la respuesta que acabas de otorgar, ¿qué fue lo que dentro de todo lo que viviste, experimentaste, te fue llamando, te fue atrapando o te fue dando esas respuestas de todo lo que estabas experimentando para decir, de aquí soy y de aquí me desprendo? Pues yo diría dos cosas. Uno sí fue mi encuentro con la terapia existencial. Cuando me encontré con la terapia existencial, me encontré con un modelo de aproximación al ser humano que lo experimenté y lo sigo experimentando muy abierto, muy poco impositivo, muy poco directivo y que me daba la bienvenida sea como fuera que yo me presentaba, que no me exigía tener que cumplir con ningún tipo de ideal. Entonces, cuando me encontré con eso en la terapia existencial, sí dije, de aquí soy, este es el lugar en donde me siento más cercano
que siento más cercano a mi corazón, que siento más como una plataforma desde la cual puedo seguir creciendo y desarrollándome. Esa fue la primera. Y la segunda fue mis experiencias con psicodélicos, que originalmente fueron experiencias de forma más, pues sí, personal, pero no, o sea, no lo hice en un grupo, ni en una ceremonia, ni nada por el estilo, fueron personales, más no en contexto recreativo, sino en contexto con un par de colegas. Yo tuve mi primera experiencia con psicodélicos cuando yo ya era terapeuta gestalt, me formé originalmente como terapeuta gestalt, encontré la terapia existencial hasta después. Fíjate, me formé como, yo terminé mi formación en terapia gestalt en el 96 y yo encontré la terapia existencial en el 98 o 99, por ahí del 98, 99, encontré la terapia existencial. Yo ya trabajaba como terapeuta gestalt. Y por la misma época, más o menos 98, quizás 97, junto con unos colegas, iniciamos la investigación, porque en aquel entonces estábamos leyendo mucho la psicología transpersonal, y entonces leyendo la psicología transpersonal leímos de las investigaciones de Stanislav Grof y leímos de las investigaciones que Grof había hecho con LSD. Así que mis dos colegas y yo decidimos que queríamos probarlo. Porque además quiero contarte que tengo un hermano 5 años menor que yo, que en ese momento, más o menos 1997, estaba muy metido en la escena rave. Y a mí me invitaba de vez en cuando que fuera a estas fiestas. Y pues yo iba y me asombraba algo distinto a las fiestas de mi adolescencia. Porque las fiestas de mi adolescencia, de cuando yo estaba en la prepa, en la universidad, eran fiestas en donde lo que abundaba siempre era el alcohol. Siempre el alcohol, alcohol, y la gente salía muy borracha. Yo mismo llegué a salir muy borracho. Y mi hermano iba a estas fiestas en donde yo veía a todo el mundo tomando agua. Y yo decía, ay, qué sanos, ¿no? Qué sanos, todo el mundo tomando agua, ¿no? Hasta que mi hermano me sacó de la inocencia, ¿no? Y me dijo, no, es que no beben alcohol porque consumieron alguna sustancia que se puede contraponer con el alcohol, y entonces están disfrutando de los efectos de esa otra sustancia. Y entonces después me dijo que alguna de esas sustancias que estos jóvenes consumían era precisamente el LSD, y que él también la consumía de vez en cuando, y entonces eso, súmale mi sensación de hay algo raro en mí, súmale el que tengo estos dos compañeros que quieren y junto conmigo explorar la psicología transpersonal y lo que Grof proponía y la terapia con LSD, pues le dijimos a mi hermano, y si nos consigues algo de LSD para que lo experimentemos entre nosotros. Entonces, nosotros tuvimos la experiencia, nosotros tres solos en una casa, le pedimos a mi hermano que él nos cuidara, porque veíamos en los textos de Grof que era importante que alguien te cuidara. Entonces le pedimos a mi hermano, que era el más experimentado, nosotros tres era nuestra primera experiencia así. Entonces le pedimos que nos cuidara y tuvimos una experiencia que para mí fue, honestamente, un parteaguas en mi vida. ¿Sabes? Es un antes y un después. Fue una experiencia poderosísima. Todavía hoy cuando la recuerdo se me pone los vellos de punta, ¿sabes? O sea, así se me pone la piel chinita, como decimos en México, ¿no? De que verdaderamente me conmuevo, a veces me dan ganas de llorar, de recordar esa experiencia. Y te estoy hablando de 1997, de aquella experiencia. Y entonces fue tan poderosa, que decidimos, junto con estos dos colegas, empezar a hacer una investigación. Fíjate qué interesante. Hicimos una investigación en la que nos reuniríamos una vez al mes, un sábado una vez al mes, en el que uno de nosotros consumiría el LSD, mientras los otros dos le cuidarían, serían sus cuidadores, porque aparte Grof sugería que fueran dos terapeutas. Entonces, dos colegas cuidaban mientras uno consumía. Y una vez al mes nos íbamos rotando quién era el de nosotros que consumía. Porque aparte habíamos visto que Groff sugería dejar pasar 3 meses entre una experiencia y otra. Dejar pasar 3 meses. Así que, pues si dejábamos pasar 3 meses, justamente como éramos tres, pues a cada uno nos tocaba más o menos cada 3 meses tener la experiencia y que los otros dos lo cuidaran. Entonces, hicimos eso y déjame decirte lo importante, para que veas lo importante que eso ha sido en mi vida, lo hicimos durante 9 años. Durante 9 años nos reunimos una vez al mes para tener una experiencia y que los otros lo cuidaran. Esa experiencia
ha sido fundamental en mi vida. Quiero decirlo, paralelamente, yo quería formarme más, quería estudiar más, entonces estudié con Stanislav Grof respiración holotrópica, me formé como practicante certificado de respiración holotrópica, seguí estudiando, leyendo libros sobre psicodélicos. En ese periodo me enteré de que existía algo llamado terapia existencial, me fui moviendo más hacia la terapia existencial, creé el Instituto de Terapia Existencial, pero seguí interesado en la parte de psicodélicos en la que últimamente, sobre todo desde la pandemia, desde la pandemia se ha destapado muchísimo, pero muchísimo. Hoy en día hay muchísima gente interesada en los psicodélicos, pero que ya venía desde antes, pero se destapó con mucha fuerza a partir de la pandemia. Entonces, he estado cada vez más involucrado profesionalmente, estudié, incluso me metí a estudiar una certificación en terapia asistida con psicodélicos, etcétera, porque me llamó muchísimo. Y entonces te puedo decir que estas son las dos grandes columnas vertebrales de mi desarrollo profesional, pero también personal. No diría que una cosa está separada de la otra, tanto de mi forma de estar en la vida como de mi forma de trabajar. Esas son mis dos columnas vertebrales, la terapia existencial y el enfoque del trabajo con psicodélicos. Y algo importante que veo también aquí en esto que estás compartiendo, estás mencionando y que creo que tiene un enfoque completamente diferente, digamos, más profesional y a la vez con toda la experiencia, es justamente empezar a usar estas experiencias, estas sustancias psicodélicas bajo un objetivo terapéutico, primero a través de la autoobservación de forma experiencial, pero también de quienes están observando en forma lúcida la experiencia psicológica que tiene la persona que está viviendo y empezar, sabes, como hacer este check-in, ¿no? Este checklist de, ok, voy tomando esta nota, va pasando así, va pasando así, pero Sí. tantos años, 9 años, llega un momento en el que te puedes dar como una idea mucho más clara de lo que puede crear una experiencia psicodélica, pero ¿cuándo y cómo es que trasladas después de esta observación personal y la conclusión de los que te cuidaban y tú cuidabas también? ¿Cuándo es que se convierte esta experiencia en algo, digamos, tripartita para que puedas empezar a desglosarlo literalmente hacia la comunidad y empieces a ampliar tu conciencia y tu panorama de poder tratar de interpretar con palabras qué es lo que se está viviendo bajo estas experiencias psicodélicas y sobre todo para qué es que se está recreando esto? Porque creo que hay una gran diferencia entre vas a hacerlo por la experiencia y otra es vas a hacerlo bajo un rubro, ciertos rubros de tu vida específicos que quieres trabajar. ¿Qué dices al respecto? Pues fíjate, yo diría que hay dos momentos importantes en eso. Uno de ellos no me enorgullece nada contártelo, pero te lo voy a contar porque me siento tan culpable. Déjame decirte que durante esos 9 años, mis colegas y yo tomamos apuntes de las experiencias. Apuntamos cómo había sido la experiencia, la persona que tomaba el psicodélico podía narrar, no, pues yo viví esto, o estoy viviendo esto, o me siento así, y lo apuntamos de un lujo de detalles. Por ejemplo, poníamos, se tomó el LSD a las 10 de la mañana. A las 10:45 reporta sentir sudor frío en las manos. A las 10:57 siente taquicardia. A las 11:10 empieza a tener necesidad de cerrar sus ojos y dice que ve luces que se mueven frente a él cuando cierra los ojos. Así, lo apuntábamos todo, ¿sabes? Teníamos cerca de 3 o 4, no, eran 3 cuadernos completamente llenos y un cuaderno a la mitad, cuadernos de 100 hojas, ¿no? De esos tamaño profesional, digamos, completamente llenos de apuntes. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? En una mudanza, en un cambio de casa, los perdí, ¿sabes? Yo los perdí. O sea, no le puedo echar la culpa a nadie, yo los perdí. Estoy seguro que los metí en una caja. Estoy seguro que los metí en una caja. Bueno, pues o perdí la caja entera o creí que los metí en la caja y no los metí, no sé qué pasó. El asunto está en que me mudé de casa y nunca más volví a ver esos cuadros. Entonces, me siento terriblemente arrepentido de no haber tenido más cuidado, de no haberme llevado esos cuadernos conmigo, ¿sabes? Bueno, el asunto está en que me sentí tan mal, me sentí tan culpable, que dije, tengo que estudiar esto de manera formal y recuperar algo de esos apuntes que yo perdí. Entonces empecé a buscar y empecé a tomar diferentes cursos. Y tomé pequeños cursitos porque en aquel entonces no había una formación completa que pudiera darse a distancia. Entonces, tomé más o menos desde el año 2000, ¿qué sería?
como el 2013 más o menos, o sea, hace como unos 10 años, empecé a tomar cursitos de un fin de semana, de una semana, de 4 horas, así cursitos, a veces eran por internet, a veces eran presenciales en Estados Unidos, e iba y tomaba cursitos, a veces por internet. Yo quería tomar una formación completa, pero las formaciones completas me exigían vivir en Estados Unidos, porque no había nada en México, solo era en Estados Unidos. Tendría que irme a vivir a Estados Unidos, lo cual, pues ya por mi situación de vida, era imposible porque yo ya tenía mi instituto de terapia existencial, ya no podía irme así tan fácilmente, además de que pues, tendría que conseguir una visa de trabajo o una residencia o algo así, además de que era carísimo. Entonces, la verdad es que pues me conformaba con tomar cursitos, pero yo quería formarme bien, un poco para sacarme la espina, ¿sabes? Un poco como para lavarme la culpa de haber perdido esos apuntes. Y la pandemia, curiosamente, me cayó a mí como anillo al dedo en este sentido. Sé que fue terrible en muchos otros, pero en este sentido fue muy buena para mí, porque el Integrative Psychiatry Institute, un instituto que yo le había echado el ojo, que su formación me gustaba porque me parecía muy formal y muy seria, de pronto abre la formación de la certificación en terapia asistida con psicodélicos en línea, porque estábamos en pandemia. Ellos la tenían presencial, ¿sabes? Presencial, pero con la pandemia, pues la ofrecen en línea, lo cual a mí me cayó muy bien porque me pude inscribir y pude terminar mis estudios durante la pandemia. Al terminar mis estudios, eso me empezó a dar un poco más de plataforma para poder compartir parte de lo que yo había emprendido y entonces empezarlo a compartir por aquí, por allá, por acuya. Esa es la primera parte. La segunda parte es que yo doy terapia de grupo, ¿sabes? Soy terapeuta grupal. Y en alguna ocasión, hace también más o menos como 10 años, por ahí del 2013, un grupo empezaron a hablar de que ellos querían tener una experiencia con honguitos, ¿no? Que iban a conseguir honguitos, que ya tenían los honguitos, que ya los habían conseguido, y 4 de ellos, 4 del grupo, era un grupo de 12 personas, 4 de ellos tenían perfectamente organizado todo para irse un fin de semana a Cuernavaca a tener la experiencia con honguitos. Habían rentado una casa en Cuernavaca, que es una ciudad a 1 hora más o menos de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Y entonces lo comentan en el grupo y en el grupo empieza a haber diferentes opiniones y de pronto una persona del grupo dice, oye Jackie, ¿y tú has probado los psicodélicos? Bueno, déjame decirte que mi estilo de dar terapia, y así se procura en la terapia existencial, es una terapia completamente transparente o lo más transparente posible. Entonces, si un paciente me hace una pregunta sobre mi vida, yo le respondo con la mayor honestidad que pueda. Entonces, les conté a ellos esta experiencia que te acabo de narrar a ti y a los que nos acompañan sobre estos 2 colegas durante 9 años, ¿no? Entonces, les cuento esta experiencia a ellos y entonces ellos dicen, wow, pues tú tienes experiencias de eso. ¿Qué tal si vienes con nosotros y tú nos cuidas? Ellos notaron un poco mi así de, pues no estoy muy seguro de, porque pues, es ilegal el asunto, ¿eh? O sea, no estoy muy seguro de sentirme cómodo con ello, ¿no? Y ellos me dijeron, mira, Jackie, nosotros ya tenemos los hongos, ya tenemos la casa, nos vamos a ir y nos vamos a comer los hongos, de cualquier manera, contigo o sin ti. Lo vamos a hacer de todos modos. Pero, si vienes, te vamos a pagar tu tiempo, te vamos a pagar tu tiempo, te pagamos tus honorarios, te pagamos tu tiempo, no tienes que pagar tú el hospedaje ni los alimentos, te pagamos hospedaje y alimentos, y nosotros nos sentimos más seguros de tener una persona con cierta experiencia que nos cuida durante todo este momento, y además que es nuestro terapeuta. Entonces, pues, ¿qué te parece? Y te confieso que les dije que sí. Entonces, les dije que sí, fue una gran experiencia para ellos 4, eran 4, una gran experiencia para ellos 4, al grado que yo les conté, pues Groff dice que cada 3 meses. Bueno, pues a los 3 meses, me llegan conmigo y me dicen, ¿qué onda ya aquí? Ya estamos listos para la que sigue. Nada más que ya no somos 4, ahora somos 7. ¿Ah? Y yo, pues bueno, ok. Y lo volvimos a hacer. Y luego, no a los 3 meses exacto, pero como a los 6 meses, llegaron y me dijeron, pues ahora somos 10. ¿Qué onda? ¿Te avientas? Entonces dije, ok, pero si son 10, quiero ir con un colega.
quiero pedirle a un colega que me acompañe porque necesitamos ser al menos uno por cada 4 personas o uno por cada 5 máximo. Entonces, tengo que traerme un colega. Estuvieron de acuerdo y de pronto ya no era un grupo, sino ya eran 2, luego 3. Y de pronto me encontré acompañando a grupos que querían vivir la experiencia, que iban a vivir la experiencia de cualquier manera, conmigo o sin mí, pero que buscaban vivirla de una manera más segura, más protegida, más cuidada, más responsable, más terapéutica, porque no estaban queriendo algo recreativo, no, no, buscaban algo de crecimiento personal, algo de desarrollo de su conciencia. Y entonces, de pronto me encontré haciendo un tal tipo de trabajo que hoy se le llama reducción de daños, ¿no? Aunque creo que el mejor nombre sería reducción de riesgos, ¿no? Pero le llaman harm reduction. Es un tipo de trabajo justamente en donde, a ver, no les voy a promover que hagan esto. Yo no les digo que lo hagan. Yo no les promuevo que lo hagan. Pero si de todos modos lo van a hacer, si ustedes lo van a hacer, yo por lo menos puedo ofrecerles mis servicios para que lo hagan de una manera más segura y más protegida. Pero yo no les sugiero que lo hagan, ¿no? Y desde ahí me empecé a sentir cómodo y empecé a trabajar con eso más o menos desde el 2013. Con el tiempo, después llega la pandemia, me meto a estudiar todo esto y en la pandemia me empiezan a llegar cada vez más y más y más pacientes que me dicen, Jackie, fíjate que fui a tomar una experiencia con la abuelita, con ayahuasca, y ahora tengo ataque de pánico. ¿Qué hago? Y entonces pues empecé a tratar de ayudarle a integrar su experiencia. Y luego alguien me decía, no, pues yo fui a fumar el sapito, ¿no? Entonces fui a fumar el sapito y también no entiendo qué me pasó. Y alguien más me decía, pues yo me comí unos chocongos, fuimos a una boda y me tomé unos chocongos y no sé cómo asimilar lo que viví. Entonces, de pronto me empecé a ver en terapia cada vez más y cada vez más, acompañando gente que había vivido experiencias y que necesitaban integrarlas. Y en ese entonces yo ya estaba estudiando, ¿sabes? Yo ya estaba estudiando, entonces yo ya estaba estudiando y estudiaba la importancia de la integración, justamente la importancia de la integración, herramientas para la integración, etcétera, etcétera, y que podía estar aplicando porque estaba viendo pacientes que me llegaban con eso. Pero también tengo un grupo de supervisión, donde yo superviso colegas que son terapeutas existenciales, ¿no? Que terminaron la formación aquí conmigo en el instituto, en el círculo existencial, y que son terapeutas hoy en día y vienen a supervisar conmigo. Y en la supervisión, los terapeutas me decían, oye, Jackie, cada vez más llega gente con nosotros que dicen que consumieron ayahuasca, DMT, LSD, hongos. ¿Qué hacemos con esta gente? No sabemos qué hacer con esta gente. Porque algunos de ellos quedan con ataque de pánico, algunos de ellos quedan muy movidos, algunos de ellos quedan con mucha confusión. ¿Qué hacemos? ¿No? Y entonces creé un curso basado en mi experiencia de todos estos años y basado en lo que aprendí en el Integrative Psychiatry Institute, en el que me formé, basado en esos dos, creé un curso de un año que le llamo Integración Terapéutica de Experiencias con Psicodélicos, que es un curso especialmente para terapeutas, o sea, no es para cualquier persona, es para los que son terapeutas, que de pronto les llegan pacientes que les dicen, pues fíjate que fumé el sapo y no entiendo qué me pasa. No sé cómo acomodar la experiencia. Porque lo cierto es que ni en la carrera de psicología, ni en los diferentes entrenamientos terapéuticos, yo tengo varios entrenamientos terapéuticos, el existencial, el gestalt, el rogeriano, el humanista, musicoterapia, terapias narrativas, y en ninguno de estos jamás me hablaron de qué hacer cuando una persona llega a decirte, consumí ayahuasca y no sé qué hacer ahora con esto, ¿no? Entonces, lo cierto es que los entrenamientos no enseñan eso, en parte porque es tabú, en parte porque hay mucha desinformación y luego cualquier cosa que huela a psicodélicos, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, ¿no? Y en parte también porque esto está pues bastante novedoso, digamos, es algo que se está empezando a escuchar apenas cada vez más. Entonces, creé este curso para ayudar a los colegas a tener herramientas para poder trabajar con este tipo de experiencias. Entonces, resumiendo, tanto lo que empecé a hacer de acompañar como en un modelo de harm reduction, en un modelo de
reducir riesgos en personas que están queriendo tener esas experiencias, pero que quieren tenerlas de una manera más cuidada, por un lado. Por otro lado, dando integración a mis pacientes, a personas que tienen esas experiencias y que de pronto me empezaron a llegar solo por eso, ¿no? Porque vengo contigo porque consumí ayahuasca y no sé qué hacer con esto. Y apoyando a mis colegas a que tengan mayores y mejores elementos para acompañar ese tipo de experiencias. Estos son los tres campos en los que hoy en día trabajo aplicando toda esa experiencia y todo eso que he pues tratado de aprender y que sigo aprendiendo porque esto no acaba, esto no acaba, es enorme, es que sigo aprendiendo, sigo estudiando y sigo, por supuesto, recibiendo mucho de la gente que acompaño y que me sigue enseñando cómo acercarme de mejores formas a su experiencia. ¿Te contesté? Mucho más que eso, y de hecho tengo varias preguntas aquí que estoy apuntando mientras estás conversando. Para la gente, obviamente, que está escuchando este podcast y sea la primera vez que se está inmiscuyendo en estos temas, pero también para quienes están dentro del camino, ¿tú consideras que son, de acuerdo a tu experiencia, las mismas experiencias que se tienen post ayahuasca, post bufo, post psilocibina, post LSD, o tú sí puedes diferenciar, decir, este es un tipo de experiencia, acá es otro tipo de experiencia? Y por otro lado, la siguiente pregunta es, una vez que alguien está teniendo la experiencia psicodélica y termina en esta confusión o en este desfase, como algunos llaman de realidades y demás, ¿tú qué sugieres en primera instancia? Obviamente tendrían que tomar sesiones contigo y los cursos, terapias o lo que sea, pero así como de bote pronto, que no pueden quizá encontrar alguna solución rápida, y no digo rápida que sea como express de quítamela ya, sino ¿qué les puede recomendar? Primero diferenciar esa pregunta. ¿Tú crees que son las más experiencias sin importar la psicodelia en la que se encuentre o son diferentes experiencias? Y después, ¿qué pueden ser como sus primeros auxilios post-integración? Claro. Son preguntas muy importantes, Enrique. Muchas gracias. Déjame responder. A la primera, tengo tres respuestas. O sea, lo que podría decir es, no olvidemos que la experiencia de cada persona es siempre única, siempre única. La misma persona consume, por ejemplo, hongos mágicos, hongos psilocibes, hoy y tiene una experiencia, y dentro de 3 meses los vuelve a consumir y puede que tenga una experiencia radicalmente distinta. Es más, a veces hay gente que me ha dicho literal, ¿eh? Lo que te voy a decir no es exageración, me lo dijeron literal. Una chica me dijo, yo llevaba 40 tomas de ayahuasca, 40, y en las 40 me había ido muy bien de esta manera, muy parecidos, y en la 41 me fue de la patada y me fue muy mal de esta otra manera. Entonces, no hay nada en lo psicodélico, y es parte de la magia y del misterio de lo psicodélico, no hay nada que te ayude a tener como algo que te diga siempre, o el típico tipo de experiencias son así o así. Todas las experiencias son únicas, por un lado. Sin embargo, sí es cierto que suele haber algunas experiencias comunes según el tipo de psicodélico. Sí es cierto también. Es común, por ejemplo, que con el sapo las personas vivan una experiencia post-sapo, estamos hablando de experiencias posteriores, ¿no? Post-sapo, cuando no lo sienten bien integrado, porque si lo sienten bien integrado, todo va bien. Pero si no lo sienten bien integrado, que sientan muchísima confusión, por ejemplo. Es muy común que haya mucha confusión en el post-sapo no agradable, digamos. Sin embargo, eso no significa que no pueda haber esa confusión también con ayahuasca, también con hongos, también con LSD. Podría haber, simplemente es muy repetitivo que ocurra con el sapito. Es muy repetitivo, pero podría haber con las otras. Y lo mismo al revés. Podría haber una experiencia con el sapito muy incómoda y muy desagradable que no tenga que ver con el sapito. Bueno, no que no tenga que ver con el sapito, que no sea común en el sapito, sino que sea más común en otro tipo de experiencias, que sea más común en el ayahuasca o que sea más común en el peyote, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una regla, aunque suele haber algo común. Y por último, suele haber algo común a todas las experiencias que necesitan un mayor proceso de integración. Las experiencias que necesitan un mayor proceso de integración que otras, porque como tú bien lo dijiste, todas las experiencias necesitan integración, hasta las no psicodélicas. Todas las experiencias necesitan integración, pero aquellas que necesitan más integración
independientemente de con qué psicodélico fueron, es muy común que sean experiencias en donde la persona sintió un caos que no alcanza a organizar, independientemente de con qué sustancia, pero es un caos que no alcanza a organizar. Eso es algo que se repite mucho independientemente de la sustancia, cuando obviamente la persona está necesitando mucha integración, etcétera, porque también hay que decirlo, la gente no los usaría todo el tiempo, sino también pudiera dar experiencias maravillosas, deliciosas, de mucho amor, etcétera, etcétera, ¿no? Es en los casos en que la experiencia es desafiante, es incómoda, lo que es más común es eso. Ahora, la integración, antes de pasar ya a la segunda pregunta, la integración no necesariamente es para una experiencia desagradable. Las experiencias desagradables o desafiantes, que es lo que antes le llamábamos mal viaje, pero es mejor llamarle experiencia desagradable o desafiante, porque de esa manera nos permite reconocer que ahí hay mucho potencial de crecimiento, hay mucho potencial de aprendizaje, incluso en las experiencias incómodas, desagradables o desafiantes. Por eso preferimos llamarle experiencias desafiantes. Bueno, las experiencias desafiantes suelen requerir más integración, suelen requerir más, pero incluso las experiencias hermosas, las experiencias llenas de amor, llenas de luz y llenas de conexión, la integración puede ayudarles a potenciar y maximizar los beneficios. Entonces hay que ver eso. La integración puede minimizar la experiencia incómoda y maximizar el beneficio. A veces la gente cree que la integración solo es necesaria cuando me fue mal, cuando tuve una experiencia desagradable. No, no, no. Puede ser que hayas tenido una experiencia maravillosa y la integración te caería muy bien. ¿Para qué? Para maximizar su beneficio, para llevar eso maravilloso a más áreas de tu vida, que aprendas a llevarlo a diferentes circunstancias de tu existencia. Eso por la primera pregunta. Ahora, en torno a la segunda, ¿qué es lo que la persona puede hacer de entrada después de tener una experiencia? Déjenme decirles aquí una respuesta mañosa. Es lo primero que puedes hacer es prepararte bien. Entonces, lo mejor que puedes hacer para tener una buena integración es tener una buena preparación. Es decir, la buena integración comienza en la preparación. Entonces, creo que algo que la gente necesita, y por eso es que creo que tu podcast es muy valioso, ¿sabes? Y toda esta información que la gente puede tener, porque, ok, no nos vamos a poner de santurrones a decir que no lo hagan, porque la gente lo está haciendo. Esto está ocurriendo. Entonces, si la gente lo está haciendo, ¿qué podemos decirle a la gente que les sirva? Bueno, primero es prepárate. No llegues a la toma del psicodélico de manera en fría o de manera completamente espontánea. Entre mejor se prepare la gente, más se asegura una buena integración. Lo que a veces hace que la integración sea muy complicada es que la persona no se preparó. Entonces, si tiene una buena preparación, puede haber una buena integración. ¿Y qué es una buena preparación? Bueno, pues llevar un journal, por ejemplo, llevar un diario, apuntar por qué quiere hacer esta experiencia, por qué eso precisamente y no otra experiencia, por qué ahora, por qué no antes, por qué no después, etcétera, etcétera. Pero también que cuide sus intenciones, que tenga intenciones muy claras, que cuide con quién lo hace, el entorno, el día, el ambiente con el que lo rodea, que cuide que él o ella, ¿no? Se encuentre en un buen momento, ¿no? En un buen momento para hacer este trabajo, etcétera. Y no en cualquier momento, sino en el momento adecuado, que sienta el llamado y no se sienta obligada o obligado o obligada a este tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Eso sería en cuanto a la preparación. Pero independientemente de cuánto se haya preparado la persona, ok, ya tuvo la experiencia. ¿Qué puede hacer de inmediato? De inmediato lo que tiene que hacer es cuidarse en términos físicos. Es decir, tiene que cuidar lo que coma, tiene que cuidar su descanso, porque estas son experiencias que absorben mucho de nuestra energía. Entonces, tiene que cuidar su descanso, tiene que cuidar su hidratación,
tiene que beber mucha agua, ¿sí? Para cuidar su hidratación, tiene que, decíamos, alimentarse lo menos, con las menores grasas posible, que para que su estómago esté relajado y no con demasiado trabajo, que trate de dormir bien, que evite el alcohol, por ejemplo, los siguientes 2, 3 días, por lo menos, ¿no? Que evite el alcohol, que evite la cafeína los siguientes 2 días, etcétera, porque todo eso le va a ayudar a tener un mejor aterrizaje, digamos. Un mejor aterrizaje en el mundo es que se dé un tiempo y un espacio de autocuidado, que se dé como un auto spa, que se dé un auto spa. Entonces, por supuesto, sirve que se dé un masaje, que se dé un baño con agua calientita, sirve que se vaya a pasear por el bosque, que abrace un árbol, que camine por el pasto descalzo, etcétera, etcétera. Cualquier actividad de contacto con la naturaleza también cae muy bien. Caen muy bien. El contacto con la naturaleza es fundamental. Y por último, que cuide a quien le cuenta. Porque a veces la persona sale de la experiencia y le quiere ir a contar a todo el mundo. Y a veces alguna persona a quien le cuente podría no ser muy receptiva, podría juzgarle, podría tildarle de a loca, o podría incluso también preocuparse mucho y quererla llevar al médico, quererla llevar al psiquiatra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es importante contarlo? Sí. Hablar de esta experiencia es importante y por eso una parte de la integración terapéutica es pedirle a la persona que nos hable de su experiencia. Porque contarlo es importante, pero es muy importante saber a quién, ¿no? No contárselo a cualquiera, contárselo a alguien que tengamos la confianza de que nos va a entender, de que no va a intentar conducirnos o dirigirnos, que no nos va a estar regañando, sino que va a recibir nuestra experiencia y acompañarnos desde una postura compasiva y sobre todo empática. Esos serían los tres requerimientos en el post inmediato. Los voy a repetir resumiendo. El primero es el autocuidado. El autocuidado como para tomarse las cosas con calma, ir aterrizando poco a poco. El segundo, contacto con la naturaleza. Y el tercero, hablarlo con alguien que sea alguien adecuado. Muy importante, hay una frase que dijiste que para tener un buen proceso de integración hay que tener un proceso de preparación y esto me hace recordar, asimilar la frase de para saber morir hay que saber vivir, eso implica un trabajo de por vida y con esto quiero decirte lo siguiente, regresando un poco a lo que es previo al proceso de integración cuando está uno en la experiencia psicodélica. Yo considero también y hago mucho énfasis, apreciado hermano Jackie, en esta parte de la preparación en el sentido de que a veces se toma como de forma a la ligera y de forma coloquial que creen que la preparación es puramente el no comas carne, si es el caso, el evita tener relaciones sexuales, el no fumes, no tomes y demás. Cuando creo yo que también eso, aparte de ser importante, se le tiene que cargar un peso previo a los hábitos que va teniendo la persona previa a la experiencia, qué estás viendo, dónde te estás juntando, qué te estás rodeando, qué tipo de información estás buscando, estás entrando con miedos, cómo estás encontrando claridad en esos medios, porque cuando existe una preparación, que de hecho uno de los podcasts que tenía con una hermanita acá, ella decía, para que alguien llegue a una ceremonia, por ejemplo, ayahuasca conmigo, tiene que pasar con 6 meses de preparación. Ella marcaba también esto, ¿no? Y explicaba por qué 6 meses tenía que pasar este proceso y por qué después de la experiencia tenía que pasar otros 6 meses o un año hasta que volviera otra vez a la experiencia. Entonces, regresando a esto, la preparación creo que es muy importante, pero también otra cosa que me han preguntado mucho y que es una pregunta muy coloquial, durante la experiencia psicodélica, dentro de todas estas mar de preguntas que existen y demás, es cómo tú, Jackie, de acuerdo a la experiencia, puedes diferenciar que en la experiencia psicodélica es la experiencia, digamos, multisensorial, multidimensional que estás teniendo y no es en gran parte esa gran fuerza del ego creando una realidad. Que cuando está la parte del ego y está la parte de la psicodelia, me han preguntado cómo distingo que no soy yo el ego y es la experiencia psicodélica o son las dos o cuál es cuál, porque en muchas ocasiones salen algunos de la experiencia y
la ayahuasca me dijo que tengo que hacer esto y de repente es, la ayahuasca te dijo. O sea, si estás seguro que fue la ayahuasca te dijo, ¿sabes? Entonces, este tipo de preguntas suelen ser muy confusas porque cuando salen de las experiencias es, ahora sé lo que tengo que hacer porque la abuela ya me dijo, porque el bufo me enseñó, porque los hermanitos hongos me dijeron esto. Entonces, ¿cómo distinguir entre la parte egoica, la parte psicodélica, si es lo mismo o no es lo mismo? Y por otro lado también, que se me hace muy, muy importante en todo esto, es cuando viene el proceso de integración y la persona se abre, digamos, ante ti, ¿no? Y está en la consulta total y está en el proceso de integración, ¿cómo es que y para qué es que se hace una terapia? ¿Cómo es en sí una terapia? ¿Pura pregunta-respuesta? ¿Haces actividades? Me gustaría que profundizas un poco en cómo llevas una terapia de integración. Con mucho gusto. Mira, te diría que en cuanto a la primera pregunta de la distinción, tiene un problema la pregunta, porque justo uno de los aspectos que vemos es que, déjame decirte, esto es bien personal, ¿eh? No estoy seguro, no quisiera decirlo aquí con un carácter definitivo, ni como desde una posición autoritaria, ni nada por el estilo, esto es bien personal. Yo creo que si te estás haciendo esa pregunta, puedes estar cayendo tú mismo en la trampa. La trampa de distinguir y separar uno de otro. Mi propuesta sería, no los separes. Entonces, por ejemplo, la abuelita me dijo, ¿no? Me gusta el ejemplo que das. La abuelita me dijo que me divorcie. Como la abuelita me dijo que me divorcie, me voy a divorciar. No, perfecto. Entonces, ¿cómo distinguimos si eso es el ego o eso es realmente que un ser espiritual llamado ayahuasca, la abuelita que te lo dice, etcétera, etcétera? Y entonces, lo que tenemos que ver es, a ver, en el trabajo de integración, ya sea con un terapeuta o no, ¿eh? Porque todos necesitamos integrar las experiencias con terapeuta o sin terapeuta, ¿no? Pero un buen camino que puede seguir la persona para integrarse con terapeuta o sin terapeuta es partir de la siguiente idea. A ver, ¿qué representa para mi vida que eso realmente fue un mensaje espiritual? Si eso realmente es un mensaje espiritual, ¿qué representa para mi vida? ¿Qué significa que tengo que hacerle caso? ¿Significa que yo tendría que hacerlo? ¿Significa que yo tendría que ir a divorciarme porque ese es el mensaje espiritual? ¿Significaría que esa es la clave, hacerle caso específicamente? Pero puedo preguntarme eso. Y luego me pregunto, antes de hacer cualquier cosa, me pregunto, ok, ahora vamos a suponer que no tiene nada de espiritual, que me lo inventé por completo, que eso es, lo que ocurrió fue que se desdobló mi propia voz y mi propia voz se desdobló y yo me dije a mí mismo eso. Yo me dije a mí mismo eso, no fue ni la ayahuasca ni la vuelta, yo mismo me lo dije. A ver, ¿qué significa que yo mismo me lo diga? Bueno, significa que realmente quiero divorciarme y que no lo he aceptado. Significa que me estoy exigiendo divorciarme, pero hay una parte de mí que realmente no quiere hacerlo. ¿Qué significa realmente eso? Y entonces, la pregunta más importante no es si eso te lo dijo realmente la abuelita o si eso salió de tu ego. Esa no es la pregunta importante. A eso me refiero con que podrían caer en una trampa. ¿Explico? La pregunta realmente importante es, ¿y si fuera ambos, si fuera uno y si fuera otro, qué representa para tu vida? ¿Qué significa para tu vida? ¿Eso significa que todo lo que te dice tu abuela vas y lo hagas? ¿No? ¿A poco realmente le hacías caso en todo a tu abuelita? ¿No? O sea, a ver, ¿no? Entonces, veamos primero, ¿qué representa para tu vida? ¿Qué representaría para tu vida que fuera una voz espiritual? ¿Qué representaría para tu vida que fuera puro ego? ¿Qué representaría? ¿Qué manifestaría de ti? Y entonces, después de reflexionar sobre ello, tú puedes llegar a la conclusión de qué es lo que vas a hacer. Pero hasta después de haber reflexionado ampliamente con ambos lados. Desde mi punto de vista, es un riesgo decir, me lo dijo la abuelita y entonces le tengo que hacer caso. Es un riesgo enorme, pero también es un riesgo enorme decir, eso es puro ego, yo me estoy creando esto y entonces no tendría por qué hacerle caso. Cualquiera de los dos es un riesgo, porque partimos de asumir que así es. Entonces, no nos hagamos, no veo que sea necesario hacernos la pregunta de distinguir
si se trata de un mensaje espiritual, de un ser espiritual, o si se trata de puro ego. Si lo que veo es real, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo recientemente. Una persona que estaba en un grupo que me pidieron que yo los cuidara, y fue un grupo que consumieron hongos, una chica vio a una niña jugando en su viaje, vio a una niña jugando, se acercó y le preguntó quién eres, y la niña le dijo, soy tu hija, mamá. Y ella le dijo, ay, ¿y cómo te llamas? Y ella le dijo su nombre, voy a inventar para no decir el nombre. Ella inventó, ella dijo que la niña le dijo María. Bueno, a los 2 meses, fíjate, ella no estaba buscando embarazarse en ese momento. Tenía su esposo ya desde hace 2 años y no estaban buscando embarazarse. A los 2 meses de eso, queda embarazada por accidente, porque no estaba, se estaban cuidando, pero queda embarazada por accidente y deciden que lo quieren tener. Y después de unos meses les dicen que es niña, ¿no? Justamente les dicen que es niña, y ella, hagan cuenta que la niña le dijo que se llamaba María, pues ella cuando nace la niña, que por cierto nació hace un par de meses, ¿no? Cuando nace la niña, ella decide llamarle a la niña María. Bueno, esta mujer me preguntaba a mí, Jackie, ¿fue real? ¿Fue real o me lo inventé? ¿Realmente vi a mi hija o me lo inventé? ¿Ah? Ahí aplica lo mismo. ¿Me explico? No pierdas el tiempo preguntándote eso. Es una trampa, es una trampa. No, no, no. Pregúntate, ¿qué representa para tu vida que sea real? A ver, ¿qué representa? ¿Qué significa para tu vida que realmente tu hija te dijo, hola mamá, me llamo María? ¿Qué representa para tu vida? Y ahora cambiémoslo. Imaginemos lo que te lo imaginaste, que tú te lo inventaste solita, pero con el efecto de los hongos, tu imaginación y tu invención se vio muy fuerte. Vamos a pensar que te lo inventaste. ¿Qué representa para tu vida que te lo hayas inventado? ¿Qué representa para ti? Que eso fue lo que te inventaste. Dentro de todas las cosas posibles de inventarse, te inventaste eso. ¿Qué representa? Esa es la pregunta importante. ¿Me explico? Entonces, creo que ahí habría que llegar un poquito a eso. ¿Cuál es la pregunta importante? Y yo con esto estoy un poco respondiendo también a la segunda pregunta. Porque si nos preguntamos, ¿qué hace un terapeuta de integración? Bueno, lo primero que quiero decirte es que la terapia de integración no tiene un modelo claro, no tiene un modelo específico, sino más bien son algunas herramientas que se agregan en los diferentes modelos. Es decir, un psicoanalista podría hacer psicoanálisis con estrategias de integración. Gestaltista podría hacer terapia gestalt con herramientas de integración. Un cognitivo-conductual podría hacer terapia cognitivo-conductual con herramientas de integración. En mi caso, yo soy terapeuta existencial y hago terapia existencial con herramientas de integración. Entonces, primero decir que no es en estricto sentido muy diferente a la terapia específica que desarrolla el integrador. Digo, no es muy diferente. ¿Qué es lo que todos los terapeutas de integración, independientemente de nuestra línea de fondo, hacemos? ¿Qué es lo que todos hacemos por igual? Voy a decir 5 cosas. Una, ofrecemos información. Le ofrecemos información a la persona sobre su experiencia, porque no siempre es fácil obtener información cabal. El Internet está lleno de información, pero mucha de ella es basura, ¿no? Entonces, ofrecerle información cabal, 1. 2, no nos espantamos de su experiencia. Porque si van con un terapeuta que a lo mejor no es un terapeuta de integración, a lo mejor el terapeuta se espanta y cree que la persona se está volviendo loca y la quiere mandar al psiquiátrico. ¿Me explico? Entonces, lo segundo es, no nos espantamos de su experiencia. Sabemos que hay una enorme variedad de experiencias muy extrañas, muy complejas. Eso sería lo segundo. Lo tercero, quizás sí le hacemos algunas recomendaciones de autoayuda para la integración, como las que te mencioné antes. Es posible que el terapeuta de integración le diga qué estás comiendo, cómo estás durmiendo. A ver, ¿cuáles eran tus intenciones cuando hiciste esta experiencia? A ver, revisemos tus intenciones de nuevo. Que a lo mejor le diga, a ver, ¿qué tal si haces un poco de yoga?
¿Qué tal si caminas por el pasto, abrazas un árbol, date un baño de agua caliente, etcétera? Es posible que el terapeuta le haga este tipo de recomendaciones, que son las recomendaciones típicas que hace ratito te comentaba. Es posible que un terapeuta de integración también, independientemente de cuál sea su línea, recomiende eso. Cuatro, también un terapeuta de integración ayuda a que la persona, le pone especial énfasis a que la persona trate de conectar lo que vivió con su vida. Tratar de conectar lo que la persona vivió en su vida. Y para ello hay algunas estrategias que algunos grandes terapeutas integradores han desarrollado y que se enseñan en los diferentes centros de formación, etcétera, pero va la línea por ahí, va por ayudar a la persona a que eso que vivió pueda aplicarlo en su vida, incluso si fue desagradable, cómo eso desagradable puede aplicarlo en su vida. Y quinto y último es ayudarle a encontrarle el cuarto pie al gato que creía que tenía tres. Ya ves que dicen de los tres pies al gato, ¿no? Pues encontrarle el cuarto pie. Es decir, ayuda a la persona a darle sentido a su experiencia. ¿Y cómo le ayudamos a la persona a darle sentido? De nuevo, hay un montón de estrategias para ello. La mayoría de ellas son como tú lo mencionaste hace rato, son verbales, son a través de la conversación, la mayoría de ellas, pero también puede ser a través de algún método artístico, por ejemplo, pedirle que pinte, que dance, que escuche cierta música de manera muy atenta. Si la persona tiene conocimientos musicales, que toque música. De alguna manera es que se involucre con un medio artístico, porque a veces el medio verbal puede ser muy complejo para tratar de dar sentido a la experiencia. Entonces, ese es el quinto, es ayudar a dar sentido a la experiencia, a veces de forma verbal, a veces de forma artística, a veces de ambas. Esos serían como los 5 elementos de toda integración. Pero si tú vas con un integrador que hace terapia psicocorporal, pues tal vez dentro de sus procesos de integración, el terapeuta psicocorporal te pida que hagas algo con tu cuerpo, porque es un terapeuta psicocorporal. ¿Me explico? Si tú vas con un psicoanalista, tal vez el psicoanalista te pida que pongas especial atención en tus sueños, porque el psicoanalista trabaja mucho con los sueños, etcétera. Pero eso ya es porque es dependiendo de cada modelo terapéutico en particular. Yo aquí he escuchado aquí muchísimas veces también comentarios, personas que han vivido experiencias, esta famosa definición de me voy a quedar en el viaje o se quedó en el viaje y cuando alguien ya cataloga una experiencia así, desde un punto de vista, digamos, no terapéutico o no conocimiento, la persona dice ya no va a salir de ahí. Y lo que hacen algunas personas digamos, dentro del desconocimiento es vuélvete a otra sesión de ayahuasca hasta que la misma sesión de ayahuasca te saque de ahí. Entonces, como una persona no conoce que hay terapias de integración, pero lo que escucha de voz en voz con conocimiento, desconocimiento es vete a otra y vete a otra y vete a otra, caemos de repente en el ciclo que mientras más vas, más desarrollado estás o más te estás conectando. Entonces, número uno es alguien se puede quedar en el viaje y dos, se recomendaría desde tu experiencia que vaya a diferentes ceremonias o para nivel una ceremonia post-ayahuasca, terapéutica de integración. Y la siguiente pregunta que te quiero hacer en referencia a esto es, ¿cuáles tú consideras que son algunos de los desafíos, digamos, más comunes que las personas se enfrentan al intentar integrar sus experiencias psicodélicas? Bien, fíjate que algo que puedo decir es que esta idea de se quedó en el viaje, etcétera, etcétera, nos va a ayudar a responder la segunda también, porque está mal planteada. Es lo que ocurre no es que la persona se queda en el viaje. Lo que ocurre es que los psicodélicos sí nos ablandan el orden que tenemos normalmente en nuestra mente. Ablandan el orden porque es un orden que nos hemos inventado para sobrevivir. Nos hemos inventado una serie de estructuras que están a veces ya muy fijas en nuestra mente. Entonces los psicodélicos ablandan todas esas estructuras, que de hecho hay una explicación
completamente neurocientífica de esto, que se le llama que se afloja un poco la red neuronal por defecto o la Default Mode Network, que es una parte completamente cerebral de nuestras neuronas, etcétera, de la mielinización neuronal, y se afloja. Al aflojarse, entonces aparece en nosotros muchísimo más caos del que normalmente tenemos. Pero ese caos puede estar lleno de maravilla o puede estar lleno de cosas espeluznantes. Y a veces ambas revueltas, ¿no? Entonces, es todo ese inmenso caos del que podemos ser conscientes, de pronto puede empezar a hacerse presente. Ahora, hay algunas personas en la vida que tienen bastante dificultad, mucha dificultad para conservar ese orden. Tienen un orden bastante precario, quizá podría decirlo, porque les cuesta mucho trabajo mantener el orden en su vida. Son personas que con mucha facilidad empiezan a desorganizarse, a desordenarse, y entonces les cuesta mucho trabajo mantener el orden. Si tú a esa persona la pones en una experiencia caotizante, le va a costar mucho trabajo volver a organizarse. Mucho trabajo. Pero eso puede ser un psicodélico o un susto o una mala noticia, ¿sí? O una situación en la vida que no entiende, etcétera. Podría haber sido cualquier cosa que provoque en la persona una desorganización. Entonces, existen personas que tienen una mente que tiende naturalmente a la desorganización o que tiene una estructura de organización muy poco firme. Normalmente en el terreno psicológico se le llama a esas personas que tienen tendencias a la psicosis. Las personas que tienen tendencias a la psicosis podrían pasar toda su vida y nunca caer en una psicosis. Nunca. Ajá. Porque afortunadamente para ellas, nunca ocurrió un evento en su vida que las desorganizara. Fantástico. Pero también es posible que esas personas que tienen esa tendencia, y esa tendencia es una combinación de factores biológicos, de vida, etcétera, etcétera. Por eso es que muchas veces se pregunta a las personas si tienen familiares en línea directa con algún padecimiento psiquiátrico, para ver si podrían ser un poco más frágiles en su estructura, ¿no? Entonces, las personas que tienen esa fragilidad, que hay muchas personas, no son propicias a la experimentación con psicodélicos. Con esto quiero subrayar algo. Los psicodélicos no son para todos. Déjame repetirlo. Los psicodélicos no son para todos. No cualquier persona le conviene experimentar con psicodélicos. ¿Por qué? Porque hay personas con ciertas estructuras más frágiles y si tienen una estructura frágil y los metes en una situación que desestructura, pues podrían costarles mucho más trabajo que a cualquier otro volverse a organizar después de la experiencia. Eso es lo que ocurre cuando decimos que alguien se quedó en el viaje. Bueno, lo cierto es que se iba a quedar en el viaje a veces hasta con un susto, ¿eh? O con un choque automovilístico, o con una mala noticia, o con un duelo de se le murió su perrito, etcétera, etcétera, con cosas que pasan en la vida. No es el psicodélico el culpable. Ese es el gran error. No es el psicodélico el que provoca eso. No, es cualquier evento que desorganice. Cualquiera. El asunto está en que el psicodélico desorganiza. Es parte de lo que hace, desorganizar. Muchas veces para que logres tener una mejor organización después. Pero repito, si la persona ya tiene una dificultad para organizarse y la desorganizas más, puede serle muy difícil organizarse. Por consiguiente, en muchos de esos casos, en muchos, lo que menos les conviene es tener otra experiencia más. Y otra, y otra. Es lo que menos les conviene. Porque entre más experiencias desorganizadoras tengan, posiblemente más difícil les va a ser organizarse. Más difícil. Entonces, ese es un error, pedirle a la persona que vaya por más y por más y por más. Ibas a decir algo. Sí, te iba a decir, bueno, varios puntos. Y eso no nada más es que lo hace la persona, mismos facilitadores lo que hacen es, tu ayahuasca, sabes, no quede bien, vente a la de honguitos.
o vente a la de bufo, o vente a esto, porque ahí a lo mejor sí vas a encontrar, ¿no? Y esa es también una tremenda confusión de los mismos facilitadores y Correcto. la persona inocente dice, pues es verdad, ahora me toca el bufo, porque acá como que profundicé, pero me han dicho que en el bufo voy a volar completamente y en muchas ocasiones, hermano, lo que se busca a gente son las experiencias, las luces, los colores, las interpretaciones, el que me han Sí. dicho que está muy loco, que voy a ver un tigre blanco, que voy a ver un lo que sea, ¿no? Entonces creo que es algo importante y saber que en los procesos de integración, pues toma bastante tiempo una sola terapia que has llevado a cabo. Quiero preguntarte específicamente en esto, alguien que te está escuchando y diga, yo voy a empezar a preparar para mi ceremonia, he sentido el llamado, exactamente para quienes no son los psicodélicos, sabiendo yo que puedo decir, sí soy organizado y sí me voy a preparar, para quienes específicamente no son los psicodélicos. Sí, mira, yo diría cualquier persona que haya tenido un diagnóstico de esquizofrenia o de psicosis, yo no, no entraría. Esa es una bandera roja, digamos, ¿no? Una persona que tiene un padre o madre, abuelo o abuela, o hijo o hija esquizofrénico o con alguna psicosis, esa sería una bandera amarilla. Depende mucho de su nivel de estructuración y eso a veces la propia persona no lo puede saber porque no somos tan hábiles para vernos. Tenemos que irnos a ver en el espejo para poder vernos. Y aquí el que hace el rol del espejo es un profesional de la salud mental. Es decir, tendrían que ir o con un psicólogo o con un psiquiatra que les ayude a ver si tienen la suficiente estructuración como para sentirse seguros de la experiencia. Otro, aquellas personas que están tomando cierto tipo de medicamentos. Por ejemplo, los que contienen IMAOs. IMAOs es inhibidores de la monoaminooxidasa. Perdonen el tecnicismo, pero bueno, eso es lo que significa IMAO, inhibidor de la monoaminooxidasa. Las personas que están tomando IMAOs, que a veces hay medicinas que traen IMAOs, ¿no? Por ejemplo, algunas medicinas para los bichos, ¿no? Para los bichos estomacales pueden traer IMAOs, algunos analgésicos pueden traer IMAOs, etcétera. Esos los que también, si estás tomando IMAOs, no, porque el IMAO te puede poner en una situación peligrosa. Por lo mismo, también muchos antidepresivos, sobre todo aquellos que funcionan como, perdónenme el tecnicismo de nuevo, como inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Los antidepresivos que funcionan como inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, esos también no son, si la persona está tomando eso, esa es una bandera roja. Debería de dejar, írselo quitando poco a poquito, no se lo puede quitar de un día para otro, y dejar pasar unas 3 o 4 semanas de ya no estarlo tomando para nada, para poder de nuevo, para poder empezar o tomar algún tipo de psicodélico. Entonces, también tiene que ver con qué tipo de medicamentos toman. Lo mismo, hay que tener mucho cuidado con los analgésicos de la línea opioide. Los analgésicos opioides también pueden ser muy peligrosos. Entonces, esos 3 medicamentos o historial de psicosis son riesgos. Y por último, también son riesgos las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades que tienen que ver con la presión alta. Si no están bien controladas, es mejor evitar el psicodélico porque los psicodélicos tienden a elevar la presión sanguínea y entonces una persona con la presión normal no pasa nada que se le eleve la presión un poco, pero una persona con problemas de presión, si se le eleva la presión le puede venir un infarto. Entonces, hay ciertas circunstancias que vale la pena cuidar y que a veces, lamentablemente, como tú bien lo dices, Enrique, los facilitadores no tienen ese tipo de cuidados y lo sugieren así como así. Déjame decirte un caso. Una persona vino a terapia conmigo después de salir del hospital, estuvo muy mal en el hospital y después vino a terapia conmigo que le ayudara a la integración porque andaba medio deprimida, ella andaba deprimida. Y entonces una amiga le dijo, ay, pues deberías de probar los hongos porque los están investigando para la depresión. Ah, pues sí, fue con una facilitadora, le dijo, es que ando deprimida. Dijo, sí, vente a la próxima ceremonia de hongos. Y ella hizo la ceremonia de hongos y era una mujer que tenía problemas de presión y que además estaba tomando un antidepresivo. Bueno, pues le dio un shock serotoninérgico, cayó en el hospital, casi muere esta mujer y además quedó con ataques de pánico.
después de la experiencia, porque casi se muere, literal. Y todo porque les fue muy fácil decir, ay, pues están usando los honguitos para la depresión, ¿por qué no te tomas unos honguitos? Entonces, hay que tener cuidado. Los psicodélicos no son para todos ni para todo momento. Necesitamos ciertas características de salud física y mental para poder estar más dispuestos a entrar a ese tipo de experiencias. Entonces, gracias, Enrique, por hacerme esta pregunta, porque creo que da ocasión de que reiteremos la importancia del cuidado. Ya no sé cuál era la otra pregunta. Bueno, el cuidado y también esto es un llamado para los facilitadores, o sea, no más para que el que quiere consumir, pero también aguas, porque yo lo he dicho muchas veces, aquellos que están facilitando medicina tienen que estar preparados en muchísimos ámbitos y no nada más es sentarse en la ceremonia y compartir. No, no, tiene que haber una preparación profunda para aquellos que estén facilitando porque ya se han registrado, ¿no? Algunos casos bastante amargos, al menos por acá, por California, de Sí. estar utilizando psicodélicos y de repente muertes, ¿no? Desafortunadamente. Así es que hay que estar muy informados precisamente de todo esto. Lo que te estaba preguntando también en esa segunda parte, bueno, era para quiénes duran los psicodélicos y la otra que era también es, muchas ocasiones en la experiencia psicodélica, algunas personas dicen, y esto lo he escuchado y me lo han comentado muchas veces a mí, sentí que me iba a morir en la experiencia, sentí y me dio un pavor y me desesperé y no profundicé en la experiencia porque sentí que iba a morir. Entonces, quiero preguntarte para quienes han escuchado esto y seguramente han vivido esa experiencia en las ceremonias, ¿a qué tú le llamas que se están muriendo o qué se está muriendo? Y dos, como una breve sintaxis en términos generales, ¿cómo se integra eso en la vida diaria? Esa era la otra pregunta que es muy buena. Fíjate, eh, hay muchas posibilidades, por supuesto. La persona puede sentir que se está muriendo porque físicamente se siente muy mal, siente mucho malestar físico, y entonces ese malestar físico le lleva a pensar que está muriendo por malestar físico, porque los psicodélicos pueden producir malestar físico. Pero también puede ser que ocurra lo que le llamamos una disolución del ego. Es mejor decir disolución del ego que muerte del ego, porque muerte del ego se oye muy agresivo y muy violento y muy feo, ¿no? Pero la disolución del ego es una manera más suavecita de decirlo, de justo las personas pueden experimentar una disolución de su identidad, porque de pronto sienten que dejan de ser ellos. Y eso mucha gente lo puede identificar con me estoy muriendo, porque estoy dejando de ser yo. Entonces me estoy muriendo. Esa es otra posibilidad. Y una tercera posibilidad es que de pronto se vean a sí mismos en un proceso de morir, se vean a sí mismos en su lecho de muerte, se vean a sí mismos como que se están despidiendo del mundo, etcétera, etcétera. Son las tres que yo he escuchado más frecuentemente, no dudo que haya más, pero estas tres son las que he escuchado más frecuentemente. Ahora, ahí la clave está en un buen facilitador, ¿eh? O sea, un buen facilitador sabe que eso puede ocurrir y sabe que lo mejor que puede apoyar a esta persona es quedarse a su lado, darle la mano y decirle, aquí estoy contigo, ¿estás seguro? Eso es parte de tu experiencia, entrégate a ella. No luches contra ella, entrégate. Yo aquí me voy a quedar a tu lado, no me voy a ir. Voy a quedarme a tu lado para que atravieses esta experiencia y al rato descubras y puedas ver todo lo que viviste. Entonces, aquí me quedo contigo, dame la mano si quieres, dame la mano, me quedo contigo, te ayudo a respirar, a lo mejor te enseño algunas formas de respirar para que atravieses esto. Puedes atravesarlo porque es algo que es solo parte de tu experiencia. Estás seguro, vas, entrégate a ella. Algo así, ¿no? Es la mejor herramienta. Pero muchas veces los facilitadores dejan a la persona un poco ahí solita y entonces la persona, en vez de sentirse confiada y poderse entregar a la experiencia, lucha todo el tiempo contra esa experiencia y queda con una muy mala experiencia. Es ante este tipo de situaciones, lo mejor que podemos hacer es entregarnos a la experiencia, pero la mejor forma de entregarse, la manera más, no sé si la mejor, pero la más fácil de entregarse es si te sientes seguro y bien acompañado. Entonces, para ello necesitas que tu facilitador te dé la mano, que tu facilitador se siente junto a ti, que tu facilitador te mire y te diga, estoy contigo y no te voy a soltar. Voy a quedarme contigo hasta que atravieses esto.
Entonces, eso es como algunas de las cosas que significan o que se pueden hacer o que cómo se expresa esta experiencia. Ahora, obviamente, muchas veces necesita de una integración posterior, pero lo que vemos es que necesita de mucha integración posterior justo cuando la persona no contó con un facilitador que le diera la mano y lo acompañara de esta manera que te decía. Entonces la experiencia se queda como si fuera una especie de quiste, como si fuera un chipote en su experiencia que no le permite como seguir asimilando toda la experiencia, se queda ahí atorado en loop. Y cuando pasa eso, la integración va a ser muy complicada. ¿Qué es lo que el integrador tiene que ayudarle? Uno, tal cual, a que lo narre, a que lo exprese, a que lo sienta, ya sin el efecto de la sustancia, que lo sienta y entonces que estando juntos hacer ese trabajo que no se hizo en el momento de la navegación, en el momento del viaje. Ese trabajo que no se hizo, hacerlo ahora sin el psicodélico. Entonces decirle a la persona, ok, tuviste miedo, aquí estoy contigo, puedes atravesar. Y después de eso, ayudarle a ver qué significa para tu vida. A ver, el, el hecho de que sintieras que estabas muriendo, ¿qué representa para tu vida? ¿Cuál es el mensaje o el aprendizaje para tu vida? ¿Cómo puedes utilizar esa experiencia para que te sea valiosa, para que te apoye, para que te impulse, para que te dé una vida más plena? ¿Cómo podemos usarla? Porque si hay un mensaje que la muerte puede traernos, es que seguimos vivos y que mientras sigamos vivos podemos tener una vida más plena. Esto definitivamente a quien esté escuchando, llámale terapeutas, facilitadores o mismas personas curiosas interesadas por adentrarse, es un método de preparación en todos los sentidos para todas las partes. Yo creo que todas las partes estuvieran en el enfoque, la preparación, del diagnóstico, la evaluación, el desarrollo de conciencia, sería una experiencia igual, sublime como todas, ¿no? Pero en un sentido mucho más profesional. Quiero hacerte algunas preguntas, hermano, más enfocadas ahora a lo que son los aspectos éticos y legales, y esto obviamente es como lo que mencionaste hace rato, que hay lugares en los que, o ciudades, países, o casi en todo el mundo, donde es ilegal la práctica de la psicodelia. Entonces, quiero preguntarte a ti, dado que las sustancias psicodélicas están reguladas en muchos lugares y en muchísimos no, ¿cómo se manejan los aspectos éticos y legales en la terapia de integración psicodélica? Bueno, hoy en día terapia de integración psicodélica hay en muy pocos lugares del mundo, como tú bien dices. O sea, terapia de integración psicodélica oficial, abierta, ¿no? Pues por ejemplo, yo sé que en Oregon están ya empezando a platicar terapia con psilocibina. En diferentes estados de Estados Unidos y también de México se practica la terapia con ketamina, por ejemplo, también. Eh, MAPS, la Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, está ya en la fase final de la fase 3, ¿no? La fase final de la fase 3, que es la última fase antes de que ya se pueda hacer esto de una manera más abierta, de investigación en terapia con el MDMA, lo que comúnmente se conoce también como éxtasis, ¿no? O Molly. Entonces, hoy en día, muchas de lo que existe como terapia asistida con psicodélicos es en terreno de la investigación, hay que decirlo, es en diferentes países se está investigando. Entonces, para tener una terapia de esta forma, hay que entrar en un protocolo de investigación que realice alguna institución, pasar ciertos requisitos, etcétera, etcétera, para poder ser parte, porque esto es así, esa es la forma en que se puede hacer legalmente. Hay ciertos lugares, como les decía, en Canadá también, en Australia, que se está ya teniendo ciertas zonas y ciertas condiciones que permiten la legalidad de la terapia asistida con psicodélicos, pero en muchos países todavía no es así. En México, en Brasil, en Costa Rica, por ejemplo, hay algunas prácticas, por ejemplo, en México también hay prácticas de terapia con ibogaína, ¿no? Que también en un entorno legal, ¿no? En un entorno legal de la práctica de la terapia con ibogaína. Sin embargo, esto es todavía hoy por hoy aislado. Cuando algunos terapeutas practican hoy en día terapias asistidas con psicodélicos, en la gran mayoría de los casos lo están haciendo de manera underground. Y lo están haciendo de manera underground porque es ilegal, ¿no? Porque esto no es algo legal, esperemos que pronto lo sea,
pero todavía estamos en proceso de llegar a ese nivel. Lo que ocurre es que hemos visto avances, ¿no? Australia tuvo muy buenos avances, Oregon tuvo muy buenos avances, ¿no? Colorado está teniendo buenos avances, California está teniendo buenos avances, etcétera, pero va despacito, ¿no? Va despacito. Y México, pues va más despacito todavía, ¿no? Y algunos otros países de Latinoamérica, pues van todavía más despacito, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero es algo hacia donde vamos. En Europa, Ámsterdam, por ejemplo, es legal la psilocibina, pero no en hongos, fíjate qué interesante, sino en trufas. En trufas es legal, en hongos no. Entonces, la terapia con psilocibina legal es siempre y cuando sea con trufas, que es, o sea, toda la parte del micelio, de la parte de abajo de los hongos, y no como tal la seta, ¿no? El honguito, lo que conocemos como el honguito. Entonces, es interesante que, pues depende de los diferentes países, tienen diferentes regulaciones y es diferente para cada área. Pero lo cierto es que hoy yo diría el 95% de lugares en el mundo es todavía ilegal. Tenemos los dedos cruzados de que el 2024 y 25, fíjense lo que estoy diciendo, los dedos cruzados de que el 2024 y 2025 vean el inicio de que eso empiece a cambiar. El inicio hasta el 2024 y o 25. Es decir, todavía este año 2023 no creemos que haya mucho cambio en esa dirección. Es algo que va despacito. Justamente te iba a preguntar, bajo ese rubro, en ese sentido, ¿cómo ves la evolución y el futuro de la terapia de integración psicodélica en los próximos años, que acabas de responder? Y también, ¿qué recursos o qué consejos le darías a alguien que esté interesado en explorar las terapias de integración psicodélica? Aquí, entre paréntesis, pues cabe tu propia publicidad. Muchísimas gracias, Emilio. Bueno, déjame decir algo aquí. Primero, hay que distinguir, una cosa es la terapia asistida con psicodélicos y otra, la terapia de integración psicodélica. La terapia que está prohibida es la terapia asistida con psicodélicos, es decir, una terapia en donde se le dé como parte del proceso terapéutico un psicodélico a la persona. Eso es ilegal en la gran mayoría de los lugares del mundo. La terapia de integración no. La terapia de integración es perfectamente legal, porque en todo el mundo la terapia de integración es legal. ¿Por qué? Porque el terapeuta no está ofreciendo ni siquiera validando que la persona tome el psicodélico, sino está acompañándole en el efecto posterior. Entonces, como la terapia de integración es acompañarle en el efecto posterior, pues no se recurre a ninguna ilegalidad. Entonces, la terapia de integración es legal en México, en Estados Unidos y en el resto del mundo. ¿Qué le sugeriría a una persona que quiere eh, ofrecer servicios de terapia de integración? Pues la verdad es que le diría, estudia. Terence McKenna, un estudioso de los psicodélicos que murió tempranamente, decía que si tú quieres probar un nuevo psicodélico, el primer lugar a donde tienes que ir es a la biblioteca. Y se refería a infórmate, ¿no? Bueno, así como eso es real para las personas que quieren tomar un psicodélico, es también real para los terapeutas que quieren ofrecer servicios de terapia de integración. Necesitamos informarnos e informarnos de manera cabal, de manera veraz, de manera actualizada, etcétera, etcétera. Entonces, claro, están los textos. Esa es una forma. La persona puede comprar libros, leerlos y a partir de ahí empezar a promover su trabajo. Está que estas mismas personas podrían formar grupos de supervisión y entonces estar leyendo y supervisando sus casos para estar aprendiendo juntos. Eso es posible, es una vía un tanto autodidacta. Es posible. Lo que ocurre está en que la vía de asistir a una formación ya establecida de ello, pues eso depende de la institución, por supuesto, pero de alguna manera nos garantiza que alguien ya hizo el trabajo de curaduría. Es decir, no voy a tener que leer 20 libros, a lo mejor solamente voy a tener que leer 2 o 3, porque ya en esa institución ya hicieron la curaduría para decirme qué de los libros es lo que conviene que lea y qué ya es repetitivo. Entonces, de alguna manera, esa es la ventaja de estudiarlo en una institución, que la institución hace una curaduría y una selección de los temas y textos, además de que me ofrece textos y temas de actualidad, porque los maestros normalmente
tenemos el compromiso de estarnos actualizando. Y por último, nos ofrece un grupo de gente que tiene el mismo interés que nosotros, con los que podemos compartir dudas, compartir opiniones y aprender unos de otros. De ahí la ventaja de estudiarlo en alguno de los cursos formales que hay varios, ¿eh? O sea, hay varios. Hoy en día cada vez hay más y más cursos de integración post-psicodélicos, muchos, y yo creo que muchos de ellos pueden ser muy buenos. Haciendo el gol, pues les comparto del mío, pero no quiero decir que el mío sea el mejor, ¿eh? Creo que el mío es bueno, sí, pero tan bueno como muchos otros que hay en el mercado. El que yo ofrezco aquí en el Círculo de Estudios en Terapia Existencial le llamamos ITEP, que es la abreviación de Integración Terapéutica de Experiencias con Psicodélicos, ITEP. Y es una formación que dura un año, asistiendo un fin de semana al mes, ya sea presencial o en línea. Lo tenemos también en línea un fin de semana al mes. Es solo que a las personas que lo toman en línea les pedimos que hay dos módulos, el módulo 6 y el módulo 12, que si quieren tener diploma, tienen que venir presencialmente, porque son módulos de mucha práctica presencial. Entonces, el módulo 6 y el módulo 12 tienen que venir presencialmente. Si no pueden venir presencialmente, no les vamos a dar diploma, pero pueden estudiarlo junto con el grupo, ¿no? El módulo 6 y el 12. Son 12 módulos, uno por mes, en viernes y sábado, una vez al mes. Entonces, esa es un poco la formación. Yo soy el maestro principal de esa formación, pero no soy el único maestro. Tengo también, me acompaña un médico psiquiatra, que él da la parte principalmente de cerebro, etcétera, etcétera. Una colega que habla sobre trauma, que da toda la parte de trauma. Un colega que habla sobre la parte de las adicciones, hay que tocar también esa parte. Un colega que habla sobre adicciones. Una colega que habla sobre el tema de microdosis, porque una de las formas que se sugieren para integrar es con el uso de microdosis. Entonces, una colega que habla de microdosis y un colega que habla de todos los aspectos éticos, precisamente, a los que tenemos que tener cuidado, porque estamos de alguna u otra manera, aunque la terapia de integración es legal, porque no estamos promoviendo el uso de ninguna sustancia, podría confundirse y podríamos creer que estamos promoviendo la sustancia. Entonces, que sea muy claro, la terapia de integración no promueve su uso, sino que reconoce que la gente lo usa y que puede usarlo, si de todos modos lo va a usar, de una manera más segura, que minimice los riesgos y que maximice los beneficios. Perfectísimo pregunta capciosa. Para que alguien pudiera entrar en tu escuela, en tu certificación, en tu diplomado de un año y nunca ha consumido psicodélicos, ¿es necesario consumir psicodélicos? Esa es una gran pregunta. Mira, la gran mayoría de la gente que conozco muy metida en esto, la gran mayoría de la gente dice que sí, que es necesario que hayan consumido psicodélicos, pero lo dicen en privado. Pero en público siempre dirán, no, no es necesario, ¿no? Creo que tiene que ver con que, por un lado, pues es un asunto ilegal. Como es un asunto ilegal, decir que la persona tiene que haberlo probado es como una manera sutil de promoverlo y no queremos caer en promover la ilegalidad. Por otro lado, también sabemos que para una persona es más fácil comprender a otra cuando ha vivido experiencias semejantes. Entonces, sí, es más fácil para una persona que ha vivido la experiencia con psicodélicos acompañar a otro que vive psicodélicos, pues muy probablemente sí, pero nos lleva a decir, a ver, pero eso significa que un ginecólogo, por el hecho de que es hombre, no puede atender a una mujer con una gran capacidad y de realmente siendo un gran médico. Y diríamos, no, hay muchos ginecólogos varones que hacen un trabajo extraordinariamente bueno y son hombres. Entonces, no necesariamente o no, sería indispensable, aunque es muy posible que ayude. Entonces, yo te puedo responder a nivel personal, yo hago lo mismo que mis colegas. Como ahorita estoy en un foro público, voy a decir que no es indispensable, que las personas lo pueden hacer o no, pero no es indispensable, ¿eh? Porque no podemos obligar a nadie y menos recomendarle que haga algo ilegal, aunque reconocemos que puede ser tremendamente útil, tremendamente útil. Quizá decirles algo más para aprovechar para el gol completo, si tú me lo permites. El gol Adelante. completo
sería, si les interesa, entren a la página web del Círculo Existencial. La página web es www.circuloexistencial.org. Ya saben, Círculo Existencial todo junto, y como es internet, círculo sin ningún acento, porque sin el acento que normalmente llevaría en la letra I, ¿no? Entonces, www.circuloexistencial sin acento y luego el .org, no es .com, es .org. Y si quieren entrar directo para no estar ahí viendo todo lo que hacemos en el Cirex, le ponen diagonal después del .org, diagonal IPNOC. IPNOC es IPNOC, IPNOC. Porque este curso que hoy le llamamos ITEP, Integración Terapéutica de Experiencias con Psicodélicos, antes le llamábamos IPNOC, Integración de Procesos No Ordinarios de Conciencia. Y le llamábamos así porque queríamos evitar la palabra psicodélico en el nombre. Pues queríamos evitar la palabra psicodélico, entonces le pusimos integración de experiencias en procesos, o integración de procesos no ordinarios de conciencia. Por eso es que se llamaba IPNOC. Y le decidimos dejar la misma extensión, dejarle IPNOC, porque ya mucha gente nos conoce y buscaba esa extensión. Entonces no cambiamos la extensión, por eso es diagonal IPNOC, aunque el programa hoy en día ya salimos del closet y le llamamos Integración Terapéutica de Experiencias Psicodélicas, porque no es una promoción de una actividad ilegal, repito, es la promoción de una actividad completamente dentro de la legalidad, porque es acompañar a las personas que por cualquier razón tuvieron una experiencia de ese tipo y ahora quieren minimizar el riesgo y maximizar el beneficio. Perfectísimo, mi hermano. Pues voy a estar aquí tus datos directamente en la descripción para los que están en Spotify, los que están en YouTube y demás. Ya está aquí las redes sociales y el website que acaba de compartir Jackie. Hemos hablado bastante, hermano, y la verdad es que he disfrutado mucho esta charla. Podríamos hablar de muchas más cosas, pero hay un tiempo a concretar. Y hay una pregunta que le hago a todos los participantes antes de concluir el podcast y, por supuesto, y con gusto y con ganas, te la hago a ti. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que si hoy te murieras, quisieras compartirse a la humanidad? Es una linda pregunta, porque es lindo, es difícil elegir. Ok, quizás diría que la vida es muchísimo más compleja y misteriosa de lo que nos imaginamos. Y es una belleza que así sea. No tenemos que tratar de quitarle su misterio, de reducirle su misterio, para tratar de entenderlo todo. Es como, está bien que la vida sea misteriosa. Es parte de su belleza. Ahí. Muchísimas gracias, Jackie. ¿Algo con lo que desees cerrar o aportar para concluir este episodio? Pues nada más decirles que estoy, por supuesto, disponible para, si hubieran más preguntas de parte del público, que pueden escribirme directamente en el Instagram, y que yo en el Instagram los jueves pongo una dinámica que le llamo Jueves de Preguntas. Mañana, nosotros estamos grabando esto en miércoles, entonces mañana es jueves, y los jueves pongo esta dinámica de Jueves de Preguntas y la gente ahí me pone una pregunta y yo las respondo los viernes. Entonces, que sepa la gente que si se quedó con una pregunta específica, puede hacérmela en jueves, ahí a través de mi Instagram, de las historias de mi Instagram, y con mucho gusto yo la responderé al viernes siguiente. Perfecto, justamente hoy es miércoles, todos los miércoles estrenamos episodio y hoy toca y mañana entonces a escribirle a Jackie y el viernes esperar las respuestas. Mi hermano, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, por el servicio que estás haciendo hacia la humanidad, que por supuesto es muchísimo, muy importante. Y por supuesto también, pues gracias a ti que estuviste viendo, leyendo, escuchando y nos leeremos, veremos, escucharemos en los siguientes episodios. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias, Jackie. Gracias. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas.
Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos. Y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.